Bueno, siendo las 16:05, bueno, en esta oportunidad estaremos disfrutando de la conferencia de incorporación de nuestro doctor Silvio Gutkin, y las palabras de presentación las va a decir el doctor Marcelo Nacucho, a quien le cedo la palabra en este momento. Bueno, muchas gracias, Nelida. Estimados señores académicos, colegas, amigos, señoras, señores, es un honor para mí haber sido elegido por el profesor Dr. Silvio Gutkin para llevar a cabo su presentación en esta ceremonia de incorporación como académico correspondiente por Estados Unidos a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Intentaré con dificultad resumir en un breve relato su extensa vida profesional que le ha permitido estar hoy entre nosotros, así como también intentaré brindar una visión seguramente poco objetiva acerca de sus múltiples virtudes personales. Silvio nació en Del Viso, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia constituida por su madre Juana y su padre Isaac, quien era farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Completan su familia sus hermanos Gabriel y Eduardo, también destacados colegas farmacéuticos. Evidentemente la familia Gutkin ha expresado en forma dominante o con una penetrancia del 100% el gen farmacéutico. Y en buena medida su madre Juana seguramente tuvo mucho que ver en esto cuando tuvo que hacerse cargo de una compleja situación familiar tras la pérdida de su compañero Isaac, a muy temprana edad de Gabriel, Silvio y Eduardo. Silvio ya desde muy joven tenía claro que se iba a dedicar a la ciencia. Fue fundador del Club de Ciencias en el Colegio Secundario Nuestra Señora de Fátima de Del Viso y participante exitoso en todas las ferias de ciencia organizadas a nivel local, provincial y nacional. Incluso algunos dicen que antes de su adolescencia su destino ya estaba marcado, aparentemente cuando se le escaparon, o algunas malas lenguas dicen que él liberó los sapos que su padre tenía en su casa para llevar a cabo la reacción de Galli-Manini para la detección o confirmación de embarazo de aquellas épocas. O también, cuando cuenta su madre, a poco de iniciar de hablar decía que quería ser Nalis Caca. Bueno, luego le vamos a pedir que nos explique claramente qué es lo que quería decir ya cuando era tan chiquito. Yo lo conocí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, fuimos compañeros, y les puedo asegurar que él ahí no pasó desapercibido, ni como alumno ni como compañero, ya que fue el mejor promedio y medalla de oro de su promoción, mientras iniciaba su actividad docente en la cátedra primero de Química Orgánica y luego en la cátedra de Farmacología, que fue su inicio como investigador. Llevó a cabo su doctorado en farmacia y bioquímica bajo la dirección de la tan recordada profesora María Amelia Enero en el año 1985, y de esa manera se preparó para obtener una beca postdoctoral Fogarty, con la que se incorporó al laboratorio del doctor Juan Saavedra, otro argentino, en el NIH de Maryland en el año 1986, donde en muy poco tiempo se destacó con una producción científica muy importante en el área de neurobiología. Pero siempre él había querido trabajar, o había confesado que quería trabajar en cáncer. Entonces se mudó al Instituto Nacional del Cáncer en el año 1987 para trabajar con Keith Robbins, un referente del tema. En la época que se iniciaba el uso de herramientas de biología molecular modernas y donde se identificaron los primeros oncogenes. Cuando Keith Robbins se muda al Instituto Nacional de Investigación en Odontología, Silvio lo acompaña, iniciando la transformación de dicho instituto hacia áreas previamente inexploradas en el área de cáncer oral. Y en el año 1998 Silvio fue promovido a jefe del laboratorio de dicha institución. Y ahí se llevaron a cabo muchos descubrimientos fundamentales, de los cuales Silvio fue el protagonista, ¿sí? Relacionadas con señales de transducción, formas de controlar la expresión de genes, etcétera, etcétera, en proliferaciones normales y en la iniciación del cáncer. Entre sus hallazgos se cuentan el descubrimiento del gen viral que induce el sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA, y de una terapia dirigida a través de bloquear una quinasa conocida como mTOR. También
digamos, reconoció la capacidad oncogénica de proteína G para la inducción de melanoma ocular y parte de los melanomas cutáneos. Estudió el rol de los receptores acoplados a proteína G en múltiples aspectos del cáncer, incluyendo la metástasis. Y todo esto, digamos, le permitió a Silvio iniciar el primer estudio clínico bloqueando esta vía en pacientes con cáncer orales, reposicionando una droga conocida como rapamycin o rapamicina, y más recientemente usar un medicamento muy comúnmente empleado para la diabetes, como la metformina, para prevenir este cáncer. Los casi 600 trabajos publicados por su equipo en revistas de primerísima línea como Cell, Nature and Science demuestran el incesante crecimiento científico de Silvio y su pasión por la investigación translacional. Y eso lo llevó a mudar su laboratorio más recientemente a la Universidad de California, en San Diego, en el año 2015, donde es director asociado de Ciencia Básica del Moores Cancer Center y jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de California. A lo largo de los años, Silvio ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Tal vez el más destacado es su elección a la National Academy of Medicine de Estados Unidos en el año 2019 por sus descubrimientos fundamentales en mecanismos moleculares del cáncer y la identificación de nuevas terapias para el cáncer oral. También, más localmente, se destaca el premio Raíces del Ministerio de Salud y de Ciencia de la Presidencia Argentina por su labor constante para promover la ciencia en Sudamérica, incluyendo la organización de meetings internacionales en Argentina. Esta combinación de formación, pasión, trabajo y valores le han permitido a Silvio ocupar posiciones de privilegio como las ya mencionadas. Y muchos de los que estamos acá presentes sabemos que estas palabras no son en nada excesivas. En forma simultánea a todo lo ya mencionado, un logro muy importante de Silvio es que ha constituido una familia junto a su esposa, Silvia Calderón, también doctora en farmacia. Frutos de esa unión son sus hijas Sara y Naomi, quienes sin duda alguna son fuentes inspiradoras de sus acciones. Como todos sabemos, detrás de todo gran hombre, siempre hay una gran mujer apoyándolo y estimulándolo. Me consta que Silvia no es una excepción. Somos muchos los aquí presentes que la conocemos desde temprana edad como compañera en la facultad y recordamos su siempre habitual sonrisa y su compañerismo y sus invaluables apuntes de clase cuando cursamos la carrera. Me atrevo a decir que muchos de los que estamos aquí no nos hubiéramos graduado sin dichos apuntes. Incluso me animo a decir que Silvio también lo pongo en duda. Sus sucesivas casas en Estados Unidos, me han dicho, fueron casi una posada argentina para numerosos colegas que han pasado por Washington, lo que habla de la generosidad de Silvia y de Silvio. Recuerdo muy gratamente aún las charlas que manteníamos con Silvio en su farmacia de la Ruta 8.4 de Campo de Mayo, cuando ambos recién recibidos de farmacéuticos, y mientras cursábamos bioquímica y hacíamos nuestros doctorados, él llevaba adelante ese emprendimiento y yo trabajaba en una empresa muy cercana de donde él tenía la farmacia y pasaba a visitarlo con bastante frecuencia. Finalmente, en nombre del claustro de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, le damos una muy cordial bienvenida y esperamos pueda esta academia convertirse en un nuevo ámbito donde Silvio pueda seguir enriqueciendo las ciencias farmacéuticas y bioquímicas como lo ha hecho hasta el momento. Pido disculpas por haber omitido mencionar con mayor detalle muchos de los valiosos trabajos y antecedentes que Silvio aquilató durante su carrera, pero debo tener en cuenta que es de mal gusto hablar más que el expositor. Así que le voy a ceder la palabra a Silvio para que a continuación nos brinde su conferencia de incorporación sobre un tema que ha ocupado buena parte de su tiempo en los últimos 35 años y que trata sobre tratamientos para el cáncer en la nueva era de la inmunoterapia y medicina de precisión. Farmacología 2.0. Muchas gracias por vuestra atención y Silvio, te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Marcelo, gracias a todos los que están presentes y a los que verán en el futuro esto en YouTube. Y gracias, Marcelo, gracias, Nélida, gracias a mi familia que está obviamente presente todo el tiempo, Gaby y mi mamá. Y gracias por haber dado la charla, que más o menos lo que yo pienso presentar, pero de una manera más resumida. Es un chiste. Déjame, perfecto, voy a poner el screen.
No me deja... A ver, Nélida, ¿estás vos como administradora para habilitarle compartir pantalla? ¿O Mercedes? A ver si lo puedo hacer yo desde mi máquina. Silvio, dame un segundo. Ok. No lo estoy pudiendo hacer desde aquí. A ver. Mercedes, ¿estás todavía en línea? No me habilitó. Nélida, ¿estás al tanto? Sí, ahí Mercedes contesta que está. Mercedes, ¿me puedes por favor dejar a mí como administrador? Así yo lo puedo habilitar a Silvio. Perdón, un segundo. Sí, Ahí está, perfecto. A ver, ahora ya supuestamente te puedo estar habilitando. A ver, Silvio, ahí supuestamente estás habilitado. buenísimo. Ahí estás. Perfecto. Y ven el pointer. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Gracias nuevamente, Marcelo. Gracias por todos los presentes. Voy a tratar de sumarizar en pocos minutos más o menos algunos de los conceptos que Marcelo estuvo expresando. Lo que voy a tratar de hablar es, uno, es abriendo nuevos caminos personales y profesionales y de familia. Voy a muy rápidamente hablar, o muy brevemente, sobre oncogenes y genes supresores del cáncer, y utilizar esa información para explicar brevemente también las nuevas terapias dirigidas e inmunoterapias. Y después voy a hablar sobre nuestros estudios, exactamente algunos de los que mencionó Marcelo, son cánceres inducidos por proteína G y receptores acoplados a proteína G, cáncer de cabeza y cuello, también conocido como cáncer oral, cáncer de garganta, y poner en contexto todo esto de la posibilidad de utilizar nuevos tratamientos. En este caso, probablemente no utilizando una droga simple o una sola droga, sino una combinación de drogas, lo que nosotros llamamos multimodal. Primero, cuando una empresa empieza un nuevo proyecto, empieza una nueva etapa en su vida, obviamente lo más importante es la base. En mi caso, obviamente la base es la familia. Esto es justo antes de haber venido, estoy buscando las fotos de en ese momento con Gaby, Edu, Marcela y mi mamá. O también la base es el laboratorio, o sea, todo lo que me dio la Universidad de Buenos Aires. Es que aprecio más aún el hecho que era gratuita, aquí es costosísimo, y los estudios en el laboratorio de farmacología, nuestros amigos Lucas, Marcelo, siempre Susana, siempre había ratas dando vueltas por ahí, las que usábamos y las que no usábamos, y Mae, Cristina, María Silvia, todos nuestros colegas en el laboratorio de farmacología. Carlos estaba en esta fiesta, fue mi último cumpleaños, antes poco de ir, acá está Silvia, ya estábamos casados, hizo una torta que se parecía a una rata, como si eso no fuese suficiente simbolismo. Carlos y muchos de los que estaban aquí, están ahora, estaban en el cumpleaños, y este fue exactamente el día que yo me iba. O sea, tuvimos unas circunstancias raras, no tan raras. La compañía aérea, en ese momento Pranif, tenía una huelga, tuve que salir 2 semanas después, Silvia que iba a ir un mes después, terminó yendo al día siguiente, todas esas cosas que suceden. Pero bueno, ahí era el día que yo me iba. Vine a Estados Unidos a trabajar en el NIH, en Bethesda, Maryland, siguiendo lo mismo que hacían, parcialmente siguiendo lo que hacía en farmacología, en neurociencia. No piensen que fue tan fácil, había que aprender el idioma, había que aprender el nuevo sistema de trabajo, pero también había muchas oportunidades. Las oportunidades fueron precisamente cambiar de camiseta. Sigo siendo de Huracán, si alguien quiere saberlo, pero de neurociencia pasé a los oncogenes. Y como Marcelo estaba diciendo, o sea, después fui al Cancer Institute inicialmente, después a otros institutos,
finalmente viniendo acá a UCSD, en San Diego, hace unos 5 años atrás. No solamente ciencia, pero también recombinación genética clásica sigue funcionando. Acá está mi familia justo antes de COVID, Sara, Silvia obviamente, Sara y Naomi, los dos componentes grandes de la familia de acá. Y este es nuestro grupo. En 2018, todos acá está Silvia con todo el grupo. Siempre mantenemos, nuestra casa está abierta para todo el mundo, nuestro grupo de acá, un grupo estupendo acá y también en el NIH. Y este que lo voy a mostrar de nuevo, esto es hace 3 semanas atrás, cuando finalmente abrieron y pudimos reunirnos todos. Algunos todavía tienen por acá los barbijos, o sea, pero bueno, finalmente pudimos, digamos, ver de nuevo, estar todos juntos. Lo que voy a contarles primero es un poquitito de qué la percepción sobresimplificada del cáncer, que es un desbalance, o sea, primero que el cáncer es genético en general, y es un desbalance entre oncogenes y genes que suprimen los tumores, junto con inestabilidad genómica. Y lo que aprendimos, pues, teóricamente se sabía siempre, pero ahora más que antes, que todo esto, oncogenes, genes supresores de tumores, también se coordina con la ganancia de una habilidad de las células cancerosas de evadir el sistema inmune, si no sería reconocido y eliminado. Desde el punto de vista práctico es muy simple pensar que los oncogenes son como en un coche sería el acelerador. Si ustedes aprietan el acelerador no pasa nada, el coche va a estar quieto si no sacan el freno. Los frenos serían esos genes que son supresores de tumores. O sea que tienen normalmente sacarse el freno primero y acelerar después, o lo que ustedes quieren hacer, pero los dos tienen que pasar coordinadamente. O sea, la idea es que el cáncer requiere por lo menos estos dos elementos en una forma coordinada y evadir el sistema inmune. La parte de los oncogenes, exactamente cuando me uní al NIH, era el momento de la efervescencia de descubrimientos de los oncogenes, fue muy importante porque eso permite pasar de los típicos cirugía y radiación que se utiliza en tratamiento de cáncer, aún hoy es lo que más se utiliza, y las quimioterapias convencionales de cáncer que se siguen utilizando y son muy efectivas en algunos casos, a usar otras maneras terapéuticas, otras maneras farmacológicas, directamente inhibiendo a esos oncogenes o las proteínas codificadas por estos oncogenes. Y más recientemente la inmunoterapia. O sea que este conocimiento del oncogenes, genes supresores de tumores, es muy importante para definir eso que se llama terapias dirigidas o terapias de precisión. Este no es un concepto sumamente nuevo, pero voy a decir cuál fue el primero más o menos para que tomen el contexto. En el año 1960, un estudiante, un médico en Filadelfia, la Universidad de Filadelfia, reconoció simplemente por citogenética que en pacientes que tenían esta leucemia mielógena crónica, había un intercambio de elementos genéticos en uno de los cromosomas, y lo que eso hacía que se exprese un gen nuevo que se llama BCR-ABL. Eso digamos, fue un descubrimiento genético. Muchos años después, unos 10 años después, se pudo encontrar la proteína que codifica, es lo que se conoce como el oncogen ABL. Con este conocimiento se hicieron drogas, se hicieron screens de inhibidores de esta proteína. Es una quinasa, es una proteína que toma ATP, toma otra proteína y le transfiere el fosfato, es una quinasa. Y se hicieron los screens para encontrar inhibidores. En 1990 se empezaron los screens, en 1996 ya se demostró que algunos tenían actividad, y el primer paciente fue tratado en 1998, rápidamente pasó por FDA y fue aprobado en el 2001, lo que ahora se conoce como Glivec o imatinib. Una cosa es impresionante la actividad que tuvo. Lo que sucede muy a menudo es que los targets estos moleculares evolucionan para tener mutaciones. Y lo que se hace es, cuando evolucionan para tener mutaciones, es tener un nuevo inhibidor, una segunda generación de inhibidor que pueda prevenirlo. O sea, conceptualmente, en general, es que ustedes tienen que tener un test genético, en este momento se hace secuenciación, pero también la posibilidad de que se genere resistencia, que es muy importante para las terapias de precisión.
Esto no es solamente para Eggleston, esta fue la primera, pero hay muchos genes o oncogenes que que son regularmente ahora tratados con drogas, por ejemplo, el receptor EGF en cáncer, una especie de cáncer normalmente adenocarcinoma, 10% tiene estas mutaciones, y hay drogas que pueden tratar específicamente este oncogen. Y en este momento también hay una segunda generación y una tercera generación de inhibidores de EGFR. El que quiero mencionar es BRAF, es un oncogen, una proteína BRAF, es una quinasa también, que fue descubierta en su mutación en melanoma, fue descubierta en 2002. Ya en 2011 ya había una droga aprobada para el tratamiento de melanoma. O sea, para que se den cuenta que eso son nada, son 9 años desde el descubrimiento, el primer paper, normalmente Nature Science alguno, hasta que sale una droga. Lo que es remarcable también, esta droga es utilizada actual, la pembrolizumab fue el primero, hay otras versiones. Muy rápidamente fue reconocido de que tiene una efectividad, este es uno de los primeros pacientes tratados, es una persona de 38 años, tenía melanoma por todos lados en la piel, en solamente 15 semanas está completamente fuera de melanoma, y aún manteniendo la droga, en 7 semanas después, 7 o 8 semanas después, el paciente vuelve a tener de nuevo melanoma y este paciente obviamente muere. O sea, el concepto es que pueden ser muy efectivos, pero no siempre, muchas veces funciona por mucho tiempo, pero hay muchos casos en que vuelve a adquirir resistencia. Ese concepto no es lo mismo con la inmunoterapia. La inmunoterapia o sea, es realmente una revolución en cáncer, en la inmunología del cáncer actual. O sea, hay varias versiones de estos dos. Jim Allison y Honjo, estaba diciendo hace un minuto que Honjo está en Kioto, tenemos un meeting una vez por mes con su equipo. Es impresionante las cosas que están haciendo ellos allá. El punto muy sobresimplificado nuevamente, no es una clase de inmunología, las T-cells nuestras están todo el tiempo matando potenciales células tumorales. Todo el tiempo, si alguna aparece, la matan, porque reconocen antígenos que no son normales en estas células y las matan. Pero en algunos casos las células tumorales, con estos oncogenes y cambios supresos genes, pueden evitar ser reconocidas. Y uno de los mecanismos más que esta gente reconoció, específicamente Honjo, es que uno expresa una molécula que se llama PDL1 que actúa en un receptor en el T-cell que se llama PD1. O sea, si expresa PDL1 y el T-cell tiene PD1, esa interacción hace que la T-cell se vuelva, acá le decimos exhausted, se vuelva cansada y no puede actuar, no puede matar a la célula cancerosa. Obviamente, si uno desarrolla un anticuerpo que bloquea ese PD1, puede reactivar a las células T-cells o activar otras células T-cells que van y maten a la célula tumoral. Eso realmente es el fundamento de toda la revolución de inmunoterapia. Estos son los que se llaman immune checkpoint inhibitors, porque eso se llama immune checkpoint, que normalmente realmente la función es evitar, no está diseñado para el cáncer, sino la idea que ese checkpoint es o barrera es para evitar desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, ese es el fundamento y este es cómo funcionaría. Pero hay varias otras maneras de evitar con citoquinas, hay muchas otras drogas que se están utilizando, también T-cells que uno puede ser manipulada externamente y aplicada al paciente de nuevo. O sea que esta es una versión simplificada, las más utilizadas son estas inmunoterapias. En general, para casi todos los tumores sólidos, 10 al 20% de los pacientes responden. Algunos más, algunos menos. Melanoma ya puede estar combinaciones unos 30, 40, pero en general es el 10 al 20%. O sea, no es todo lo que queríamos, pero cuando responde normalmente es durable. O sea que por muchos años el paciente está curado. Es difícil predecir quién va a responder, que es un problema grande porque obviamente hay un costo relacionado y si no va a responder no querías hacerlo. Y lo mismo que les decía de las enfermedades autoinmunes, muchas veces como efecto secundario la gente desarrolla autoinmunidad. O sea, sería ideal saber quién va a responder, pero eso no es todavía posible. Entonces,
voy a pasar ahora un segundito, vamos a usar estos conceptos en cuanto a nuestro trabajo. Perfecto. Voy a contarles un poquitito ahora de nuestro trabajo. Como Marcelo les decía, mucho de nuestro trabajo está relacionado con esos receptores acoplados a proteína G, o GPCRs. In the middle of the lecture. Sorry. Estos receptores son la familia más larga de proteínas de membrana involucradas en transmisión de señales. Cumplen muchas funciones, tienen toda esta estructura de 7 membranas, muy conocidos desde el olfato, la percepción de la luz, control de la presión arterial, receptores adrenérgicos, neurotransmisores, etc. Prácticamente es 30-40% de todas las drogas en el mercado en este momento actúan sobre receptores acoplados a proteína G, desde el Sertal hasta los opioides. O sea, y la función inadecuada de estos receptores está involucrado en un porcentaje muy, muy alta de todas las enfermedades humanas. Y son el foco de más del 30% de las drogas que están en terapias. Su función en cáncer prácticamente no había sido estudiada. Eso es lo que quería aclararles. En los 90, nosotros trabajamos en la cátedra de farmacología, trabajamos en receptores acoplados a proteína G. Parte de nuestras contribuciones fue mostrar que los receptores acoplados a proteína G, usando sistemas muy simples de transformación celular, en que las células empiezan a proliferar y formar una arriba del otro en vez de ser plana, o sea, esta formación de focos, mostramos que los receptores acoplados a proteínas G podían ser transformantes, podían transformar, podían inducir cáncer, tenían el potencial de hacerlo. Y luego mostramos que proteínas G, ellas mismas, ahora, si mutadas, podían ser cancerígenas. Remarco acá varias de ellas, 12, 13, etc. GQ es la que quiero remarcar porque es el que va a ir en el melanoma. Esos fueron los primeros estudios, y después siguieron muchos estudios a lo largo de los años, en manera casi diría obsesiva, tratando de encontrar cómo funciona. Cómo es que inducen transformación, cuáles son los mecanismos celulares e intracelulares para inducir transformación. Eso llevó a encontrar varias cosas nuevas, que porque nadie estudia estos receptores, podemos encontrar vías de señalización de la membrana del núcleo que fueron más generales, que otros sistemas también lo utilizaban, pero el tener una herramienta única nos permitió abordar experimentalmente tal vez de una manera más simple y encontrar cosas más, en algunos casos más rápidas. Fue muy interesante. El que voy a hacer hincapié, o sea, toda la charla voy a tratar de ser lo más translacional, no hacer tanto hincapié en los efectos moleculares, sino cómo toda esta información puede llevarse a la clínica. Tal vez uno de los primeros hallazgos, junto con Enrique Mesri, un argentino que en ese momento estaba en Cornell, ahora está en Miami, mostramos que con el equipo de él, que un virus que inducía el Kaposi sarcoma expresaba un receptor de estos GPCRs, o G-protein coupled receptor, receptor acoplado a proteína G. GPCR voy a hacerlo porque es más fácil, en su genoma. O sea, el Kaposi sarcoma es todavía, en este momento está disminuido su incidencia, obviamente, es el más frecuente tumor en pacientes con SIDA, y el que lo induce es un virus que se llama Kaposi sarcoma virus, o KSH, y tiene 84 genes codificantes. Uno de ellos, el número 74, expresa un GPCR, un receptor acoplado a proteína G. O sea, nosotros mostramos células que eran transformantes, pero después tuvimos la oportunidad de desarrollar un modelo animal en el cual específicamente son muy angiogénicos, derivados de células endoteliales. Desarrollamos un modelo animal y mostramos, pudimos expresar unos 20, 30 de estos genes, que el receptor acoplado a proteína G es el único que podía inducir transformación de las células, podía inducir tumores que eran similares a los que producía el cáncer en pacientes.
Carlos, creo que tenés que mute. Solo para ti. O sea, no tenemos una droga para interferir con este receptor, todavía no hay una droga, porque es la manera que evolucionó prácticamente no tiene nada que sea fácil encontrar una droga para tratarlo. Entonces ahí fue exactamente como los estudios de la traducción de señales nos permitió, cada una de estas moléculas tiene toda una historia. Beatriz quinasa es una quinasa de lípidos, se acumula el lípido, estimula una proteína que se llama AKT y así sucesivamente. El más importante, que si pueden recordar, se llama mTOR. O sea que este receptor activaba mTOR muy potentemente. Hace otras cosas, pero es muy potente. Y exactamente donde focalizamos, porque es una droga muy específica que se llama rapamicina, que no es de Argentina, pero es de Chile, ahí nomás. Es en la isla de Pascua, de ahí el nombre de la isla de Pascua, Rapa Nui, que me encantan los helados también, pero uno de estos estaré por Rapa Nui. La droga se extrajo de una bacteria de esta isla y es exquisita en cuanto a su precisión, solamente toca mTOR. Y lo hace de esa manera tan exquisita porque no es un inhibidor de quinasa, sino se une a otra proteína que se llama FKB12 y eso inhibe mTOR. Es muy específica, extremadamente específica. Y mostramos que estos tumores en esos sistemas experimentales era muy efectiva. Lo interesante es que eso fue tratado en pacientes que desarrollan Kaposi sarcoma, en pacientes que son de trasplante, que se hacen trasplante renal. Cambiaron la medicación que tenía, es un paper que fue publicado en England Journal, cambiaron la medicación en base a nuestros trabajos y fue impresionante. En 3 meses, 33 pacientes no tenían Kaposi. O sea, en este momento, para pacientes trasplantados renales que desarrollan Kaposi, los inhibidores de mTOR son lo que se llama standard of care, es lo que se usa normalmente. Yo les conté de algo viral. Usted me pregunta, bueno, pero en cáncer humano, normal, olvídate el viral, ¿están realmente mutados? Y fue un poco sorprendente cuando empezaron los estudios de los programas de secuenciación de los cánceres. Nos reunimos con otros bioinformáticos, con gente de otro tipo de formación, y pudimos analizar toda esa información que estaba emergiendo, y lo que vimos es que prácticamente el 20% de todos los cánceres tienen mutaciones en estos receptores. El problema es que era más de lo que esperábamos. Todavía no podemos decir cuál de ellos son realmente los que inducen el cáncer, son oncogenes o participan algo, o son lo que se llama passenger mutation, son simplemente no tienen un rol fundamental, simplemente está mutado porque los genes, los cánceres mutan mucho. O sea, eso no voy a estar, podemos charlarlo después, pero específicamente algo interesante es que casi todas las mutaciones de estos receptores de GPCRs, o sea, acoplados, están casi todos en el sistema gastrointestinal, en el colon, estómago y páncreas, que tiene mucho sentido, porque como estos receptores tienen un rol muy importante en la secreción y en la función de estos órganos, casi todos o sea, es muy probablemente que se estimulen por moléculas endógenas y por eso se seleccionan las mutaciones para tener un rol en cáncer. Lo que voy a mencionar en cambio es que las proteínas G, ellas mismas, como decía antes, pueden ser transformantes. Y algo muy interesante, G-alfa-Q, G-alfa-11, GNQ11 son los nombres, están mutados prácticamente el 92% de los cánceres de ojo, 4% en los melanomas cutáneos. El G-alfa-S, que normalmente induce Saclec-MP, está mutado en muchos de estos cánceres también, colorectal, apéndice y páncreas, en un porcentaje alto. Me voy a focalizar en G-alfa-Q específicamente. La uveal melanoma no es tan frecuente como el cutáneo, obviamente. Hay unos 2.500, 3.000 casos por año en Estados Unidos. No tiene mutaciones en BRAF, que le decía lo típico de cutáneo, y no responde a ninguna terapia o inmunoterapia. Y el 92% tiene mutaciones de G-alfa-Q y el 4% de los cutáneos también tienen estas mutaciones. Lamentablemente el 50% de los pacientes desarrollan metástasis en el hígado, y una vez que metástasis ocurre es fulminante, o sea, es prácticamente 3, 4 meses, 6 meses normalmente es lo
sobrevida. Hay gente que vive más, obviamente siempre hay posibilidades, pero en general sobrevida es muy limitada y falla todas las terapias. Aunque le hayan sacado el tumor inicial en el ojo, normalmente aún sucede la metástasis, no cambia. Probablemente el tiempo que fue diagnosticado en el ojo ya había metástasis en el hígado, y es lo que con el tiempo va a desarrollarse. Nuevamente estudiamos los efectos, en una serie de estudios muy recientes, estudiamos usando distintos sistemas, herramientas genéticas, bioquímica, lo que hubiese hecho falta. Estudiamos cómo funciona, y lo que encontramos, no tienen que recordar ninguno de estos componentes, es que hay cosas bien clásicas que hacen los receptores acoplados a proteína GQ o GQ, estimular fosfolipasas, estimular calcio y PKC. Eso no era suficiente o tan importante, pero involucraba una serie de otras cosas no clásicas. O sea, nuevamente no voy a ir en todo esto en este momento. El problema de que nos enfrentamos, que podemos seguir publicando, podemos encontrar cosas muy lindas, pero la cuestión es cómo podemos tratar a estos pacientes. Y ahí nos utilizamos un nuevo concepto que se utiliza en cáncer, que es lo que se llama letalidad sintética. Voy a ser bien simple. Es una especie de vulnerabilidad que tienen los cánceres. Si ustedes usan una droga o sacan un gen A, la célula sigue funcionando, las células normales, sacan un gen B, sigue funcionando. Pero si sacan un gen A cuando B es alterado, ese es el concepto, la célula cancerosa no puede manejarlo. Y esa combinación puede ser letal. O sea, la idea es buscar cosas, y si bien no sabemos bien cómo funciona, eso viene después, es buscar cosas que hagan que un cáncer sea vulnerable a una droga, a un gen que sea afectado, y eso podría dar una oportunidad terapéutica para el tratamiento. Así es como se han desarrollado muchas nuevas terapias actuales. O sea, es conceptual. Mecánicamente eso se hace, o experimentalmente, utilizando muchas herramientas genéticas. En este momento se hacen CRISPR screens o combinaciones de drogas, grandes operaciones. Tuvimos la oportunidad de colaborar con un grupo excelente de bioinformático aquí en UCSD y en NIH, Pablo y Eitan Rupin en NIH, y desarrollamos todo esto, lo hicimos en sílico. Eso fue lo fascinante. Tomando los genes que se están en GQ mutado, melanoma del ojo, GQ mutado, melanoma de la piel, y tomando lo que no tiene mutaciones, viendo lo que se expresa en uno, pero no en el otro, y si se expresa en uno, tiene un efecto usando computadoras, obviamente, bioinformática, tiene un efecto negativo sobre la sobrevivencia de los pacientes, y eso uniendo a bancos de datos enormes que hay en este momento de screens genéticos o con drogas. O sea, esto es una especie de poner un montón de información, digamos, tratar de seguirlo en forma lógica y ver qué es lo que se obtiene. Al final tuvimos una lista de solamente 5 moléculas que este sistema computacional predecía que podían ser importantes para este cáncer. Uno de ellos se llama FAK, es una Focal Adhesion Kinase, es una quinasa. Y lo que es interesante es que está sobreexpresada, está amplificada en este cáncer, pero al mismo tiempo hay drogas disponibles que ya se han avanzado en la clínica para otros usos. Y usando esas drogas, somos farmacólogos, farmacéuticos, esas drogas eran muy sensibles, las células de uveal, melanoma uveal, mientras que las de cáncer de la piel no eran sensibles, tenían muy poca sensibilidad. O sea, eso fue fascinante. Con esa información, un grupo en MD Anderson, Columbia y Miami ya empezó un clinical trial usando inhibidores de FK. El clinical trial está en progreso, pero como les decía también, que muchas de las terapias estas específicas de precisión pueden ser que las respuestas no sean durables. Entonces, por eso, en vez de empezar un tratamiento crónico nosotros, clínico, lo que tratamos de hacer es ver qué podemos hacer ahora synthetic lethal junto con el FK en el contexto de alpha-Q mutado. Buscar algo más que podemos unirlo para hacerlo más efectivo. Ahí utilizamos esos sistemas de CRISPR screens, que les decía que están muy de moda,
que es una manera genética. Desarrollamos modelos animales para metástasis en el hígado, y utilizando esa información lo que encontramos es que si unimos dos drogas, una actuando sobre FK, como decía antes, y otra sobre MEK, parecidas a lo que se utiliza para melanoma cutáneo, era extremadamente efectiva. Las células no solo dejan proliferar, sino rápidamente empiezan a morirse. O sea, con esa información pusimos, esto muy reciente, el paper fue publicado unos meses. Antes de ser publicado pudimos conseguir iniciar ya un tratamiento clínico. Tratamiento clínico, ya hemos visto 7 pacientes y ayer tuvimos una reunión. Nos permitieron, no puedo comentarles sobre si hay actividad o no, pero nos permitieron expandirlo a 18, o sea que por el momento vemos cierta actividad, o sea, pero dentro de poco compartir. Los pocos minutos que me quedan voy a tratar en forma un poco más rápido, esto es más fácil, es el cáncer oral, que es uno de los 6 cánceres más, prominentes en el mundo. Casi siempre hay dos causas de ese cáncer: alcohol y tabaco, normalmente, o el papilomavirus, que es normalmente la parte de detrás de la garganta, HPV-16. Y, o sea, 2 tipos de cánceres orales. Lo que es interesante casi siempre en el oral de la boca es que de normal a hiperplasia, displasia, o lo que se llama premalignancy y cáncer, hay tiempo para intervenir. O sea, eso lo hace único porque es visible, se puede intervenir y es la posibilidad de identificar algo que podamos hacer para prevenir el cáncer. Entonces, eso es lo que hace muy interesante y muy accesible para tomar muestras para hacer estudios genéticos. Hace muchos años atrás estudiamos cáncer oral, cuáles son los mecanismos del cáncer oral, y no, en este momento no se le va a sorprender que buscamos muchas de las moléculas que están alteradas. Era en paralelo a lo que hacíamos en Kaposi sarcoma, ya tal vez la proteína o el sistema más activado era nuevamente mTOR. O sea, nosotros si usan un anticuerpo que reconoce una forma fosforilada de una molécula que está río abajo, nosotros decimos downstream, es muy fácil ver que las células normales no tienen casi nada, el tejido oral normal no tiene, pero las activadas, cuando se vuelve displástico, que es canceroso, ya se ve activación, y en el cáncer oral se ve prácticamente en todos. Nuevamente, usando rapamicina, vimos que funcionaba extremadamente bien en distintos modelos que se llaman xenograft, y también disminuía la actividad de mTOR, lo cual es bueno, lo confirmamos usando inmunohistoquímica, utilizando Western blot, o sea, realmente funcionaba y inducía los tumores, de estos tumores se hacían más chiquitos. Con eso solo hubiese sido ideal hacer un tratamiento clínico, pero tenés que hacer mucho más. Estuvimos muchos años desarrollando nuevos modelos animales genéticos, modelos relacionados con HPV, el Human Papillomavirus, y estos modelos de carcinógenos químicos, cual le ponemos un carcinógeno en el agua, los animales lo lamen, el piquito, y el carcinógeno se acumula en la boca, más que todo en la lengua, y desarrollan unos tumores muy, muy llamativos en la boca. En todos esos sistemas, usando rapamicina o otros derivados que inhiben mTOR, fue muy, muy efectivo. Con toda esa información, desarrollamos un tratamiento clínico, lo que se llama neoadjuvant. Los pacientes son reconocidos, screen, toma las muestras, se toma una biopsia, se hace un tratamiento por 3 meses, 3 semanas, perdón, 3 semanas, 3 meses el metformina, 3 semanas, y después se para la administración, se toman nuevamente muestras y se hace la cirugía. Acá fue impresionante. El primer paciente que tratamos con rapamicina tuvo una respuesta total. En 3 semanas de tratamiento, en un estadio 3, casi 4, acá está el tumor desapareció, y en la patología no había más tumor. No fue así con todos los pacientes, este fue el paciente que tuvo la respuesta completa, pero prácticamente 25% de los pacientes tuvieron lo que se llama respuesta RECIST, que es más de 30% de disminución del tumor, con muy pocos efectos colaterales. O sea, lo cual sugería de que mTOR es realmente un target potencial. Tratamos de llevar eso a prevenir. Podemos prevenir, o sea, no hay mejor cáncer que el que no existe, no hay mejor tratamiento que no tenerlo.
y la respuesta, no podemos probablemente usar rapamicina en forma prolongada porque tiene efectos secundarios que en un paciente que tiene una lesión premaligna no sería aceptable. Entonces buscamos otra droga que actúe sobre este sistema. Entonces usamos muchas drogas que están disponibles, aspirina, todas esas que se le pueden ocurrir ahora a ustedes, probablemente las probamos, y la que ganó por largo era metformina, que se utiliza prácticamente es la primera línea para diabetes. En Estados Unidos se estimula de 1 a 2 millones de pacientes están tomando todos los días metformina. Inhibe mTOR de una manera indirecta, no actúa de forma directa, podemos ir después a cómo funciona, pero de manera indirecta inhibe mTOR. Hicimos dosis respuesta y encontramos una dosis que era similar en la sangre, similar a la que se adquiere por los pacientes, y en estos animales de carcinogénesis oral vemos que era extremadamente efectiva, disminuía casi 70, 80, 90% de los tumores. Con todo esto en mente, desarrollamos un tratamiento clínico, el NCI, el Centro de Cáncer, lo aceptó. Los pacientes fueron identificados en varios centros acá en Estados Unidos, se tomó una muestra y por 3 meses tratado con metformina, las dosis similares a las que se utiliza para pacientes de diabetes. La respuesta fue mucho más interesante que esperábamos. Las lesiones no cambiaron mucho en tamaño, eso es un punto que puedo hablar después, pero en cuanto a la histología se normalizó. Prácticamente el 60% de los pacientes tuvieron una disminución de la severidad de la patología, incluyendo 20% casi de los pacientes que tenían una lesión histológicamente premaligna, se volvió normal. O sea, fue realmente muy, muy lindo. Este trabajo está siendo revisado y ahora estamos preparando el siguiente tratamiento con muchos más pacientes por 6 meses. O sea, la idea es que pueden bloquear mTOR para tratar el cáncer oral o pueden bloquear mTOR para prevenir la formación de cáncer. Entonces, podemos bloquear mTOR para incrementar la respuesta a inmunoterapia, volviendo ahora a inmunoterapia, que es lo más moderno que se está utilizando ahora. La respuesta es probablemente sí, pero de una manera distinta. Como les decía antes, en inmunoterapia, Pembro y Nivo, que son anti-PD-1, fue aceptado en 2016 como en la segunda línea en cáncer oral. En 2019, hace 2 años atrás, se aprobó para primera línea. O sea, prácticamente casi todos los pacientes con cáncer oral le están dando esta inmunoterapia, o cirugía, radiación, o inmunoterapia. Pero la realidad es que solamente 20%, estos son lo que se llama pivotal trials, en los cuales se encontraron, aún en el mejor caso, con este nivolumab, uno de ellos, a los 12, al año de empezar el tratamiento, 60 pacientes ya están muertos. En el otro, si miran nuevamente también a los 12 meses, también un porcentaje está muerto. O sea, el 20% funciona y es durable, pero solamente el 20%. Entonces, nosotros pensamos otras combinaciones que están haciendo no funcionan bien. Entonces, nosotros, una manera que pensamos que probablemente hace falta modelos nuevos, animales, para encontrar combinaciones nuevas. Entonces, con esto en mente, desarrollamos esto que les decía, esto de la boca, de las lesiones en la boca y los tumores, crecemos las células, las expandimos, las inyectamos en la lengua, podemos hacer filmaciones de las células inmunes dentro de ese tumor, que es muy lindo. Luego, hay muchas células T-cells, pero están todos exhausted, o sea, están todas, no matan el tumor. Lo más interesante haciendo estudios genéticos es que este modelo animal, simple como es, nuevamente ponerle algo en la boca y los animales lamen el piquito del agua, tiene 93%, casi 94% de similaridad con el cáncer oral inducido por tabaco. O sea, es muy, muy similar, es muy representativo del cáncer oral. Y similar al cáncer oral, solamente 10-20% de los ratones responde a la inmunoterapia. El resto no responde, no tiene una pequeña respuesta y después progresa. Con esto en mente, volvimos a tratar de bloquear mTOR. La famicina no es bueno porque tiene un efecto, se utiliza como inmunosupresor, o sea que realmente no es bueno. Entonces buscamos qué mantiene mTOR activo cuando no tenés mutaciones de todas estas vías de señales.
Y lo que encontramos, el paper salió hace solamente 2 o 3 semanas, lo que nosotros encontramos que hay otra molécula que se llama HER3, que es muy similar a HER2, que es la que se utiliza para Herceptin, que está en cáncer de mama activada, que mantiene la activación de esta vía en el cáncer oral. Si no hay mutaciones, si hay mutaciones en otras moléculas debajo, no, pero el 70% lo mantiene el mTOR. Y utilizando esta droga vemos, o sea, anticuerpos contra HER3, es muy lindo porque tiene un efecto similar o hasta aún más potente que anti-PD1, pero algunos de los animales, o sea, aunque mantengan la terapia, vuelve a tener un relapse. Pero si lo combinan en muchos distintos modelos, el 70% de los animales tiene se cura. Y es durable, un año después todavía siguen no teniendo cáncer, pueden inyectar de nuevo cáncer y no desarrollan cáncer. El motivo es fundamentalmente porque se reactiva el sistema inmune, o sea que al inhibir este vía mTOR en las células de cáncer sin tocar el mTOR en las células, en los linfocitos, se puede incrementar la respuesta de esta terapia inmune. Concluyendo, les comenté un poco, o sea, tomando un summary de todo lo que les dije, o sea, les expliqué los oncogenes y los genes supresores de tumores, como cáncer requiere este balance entre los dos, concomitante con la represión del sistema inmune que reconoce el cáncer. La posibilidad impresionante de desarrollar en base a esto nuevas terapias direccionadas a los oncogenes y el desarrollo actual de inmunoterapias. De nuestro trabajo le comenté sobre Kaposi sarcoma y el receptor acortado a proteína G en Kaposi sarcoma y la posibilidad de utilizar inhibidores de mTOR en uvea melanoma uveal, que está iniciado por estas proteínas G, GQ11, que es muy similar. El descubrimiento del sistema oncogénico, de los circuitos de señalización oncogénicos, usando lo que se llama letalidad sintética, podemos encontrar FK como una potencial de terapia, una opción, y nuevamente ahora usando otro sistema para buscar una interacción sintética lethal con FK en el contexto de GQ activado, la posibilidad de usar lo que nosotros llamamos ahora multimodal precision targeted therapy. O sea, no es una sola droga, sino una combinación adecuada de drogas al mismo tiempo en un contexto genético que lo haga susceptible a inducir muerte celular cuando está mutado el gen. Es lo que llamamos farmacología 2.0. En GTN cáncer, activación de la activación del vía pietequinasa y que mTOR, acuérdense de mTOR, es suficiente. Y unas cosas que no les conté, pero las cancer stem cells, las células que inician el cáncer, están adictas a mTOR para inducir cáncer. Ese es el motivo por el cual podemos tratar el cáncer oral usando inhibición directa de mTOR o directo solo o en combinaciones para tratar el cáncer, o indirectamente con metformina, por ejemplo, para prevenir el cáncer, que es el área que estamos haciendo. Y últimamente es la posibilidad, la inmunoterapia realmente tiene un efecto muy grande en una fracción de los pacientes, es hacer el mismo concepto, es en este momento usar algo que bloquee, en este caso mTOR o las vías oncogénicas en la célula de cáncer sin tocar las células inmunes, combinarlo con inmunoterapias para incrementar la respuesta global. Eso es lo que se llama multimodal precision immunotherapy, que pienso que es probablemente el área donde más desarrollo vamos a tener nosotros y el resto de la investigación del cáncer. Y finalmente, este es nuevamente nuestro grupo. Todos los estudios requieren un equipo, tenemos un equipo impresionante, muy bueno. Estos son los miembros actuales. Valeria, quiero recalcar, es de Argentina. Nuestros colaboradores, incluyendo a todos nuestros ex becarios de Argentina, muchísimos, Omar, Claudia, colaboradores, Gabriel, Karina y muchos de nuestros colaboradores. Y en cada uno de los casos tenemos muchos colaboradores. En el caso de melanoma uveal, oral cáncer, inmunoncología y canceromics. Quiero recalcar también a Alfredo Molinolo, que es
que es de Argentina, que trabajó con nosotros en el NIH y vino acá a UCSD y ha tenido siempre un papel fundamental, es el patólogo del equipo. Con eso, muchas gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, Silvio, por tan excelente presentación. Habitualmente no hay espacio para preguntas en este tipo de conferencias de incorporación, pero hoy podríamos hacer alguna excepción si es que alguien quisiera compartir algún comentario contigo. Vamos a dejar abierto el Zoom para que todo el mundo pueda interactuar. En este momento deberíamos estar imponiéndote la medalla y entregándote el diploma, cosa que técnicamente no es factible, así que o es algo que tendrás que decidir vos si lo hacemos en alguna futura oportunidad presencial o si se la entregamos a Gabriel, la medalla en septiembre. Él está viniendo en septiembre. Septiembre, si abren allí la frontera, en septiembre estaré por ahí. Y entonces, si nosotros podemos hacer un acto presencial, ¿no? Un acto presencial, claro. Pero bueno, digamos que en la academia está tu medalla y tu diploma, y lo podemos ir viendo si esperamos a septiembre o si se lo damos a Gabriel para que te lo haga llegar en algún momento por alguno. Marcelo, ¿sí? Lo más importante está en mi corazón. O sea que es lo más importante. O sea que gracias y nuevamente y encantado, y cuando podamos estar en la oportunidad de encontrarnos junto con el café o con un asado o con un buen Malbec, cualquiera de los motivos. Sería igual el 24 de agosto te tenemos de vuelta en el evento de medicina de terapéutica de precisión, ¿no? Así que te vamos a poder escuchar seguramente de temas muy vinculados con esto. Bueno, dejo la palabra, en el resto estamos muy bien en tiempo, así que dejamos el Zoom abierto para que todo el mundo pueda interactuar contigo, Silvio, y te mando un abrazo grande. Gracias y saludos a tu familia también, obviamente. Muchísimas gracias. Un beso para Silvia y las chicas. Acá alguien de la familia que me conocen, no voy a dar nombres, dice que mi segunda pasión es Rapa Nui, pero no por rapamicina, sino por el helado zamballón. Sí, ahí lo acabo de ver en el chat. A todo esto, el último gran descubrimiento de Silvia, que obviamente sigue siendo farmacoquímica, fue reproducir más o menos el helado zamballón de Fredo. Ahí estamos progresando. Muy bien. Bueno, dejamos en contacto para los que quieran hacer algún comentario. Si no, nos vemos pronto. Carlos Baratti, o sea, de cuando empecé eso de los muscarínicos, o sea, el primer paper, publicación utilizando receptores acoplados a proteína G, utilicé los receptores muscarínicos. Y podría haber usado cualquier receptor, el alfa 1, el alfa, cualquiera, hay muchos receptores. El motivo por el que usé el muscarínico es porque siempre me acordaba de Carlos Baratti, que mientras que muchas de las drogas que nosotros utilizábamos y que estimulaban estos receptores eran costosas o muy inestables, Carlos usaba este Carbacol, que es una droga que salía baratísimo, podía servirlo y seguía funcionando. Entonces, o sea, el motivo es que utilizamos el muscarínico, nuevamente podríamos elegir un montón, pero por una cuestión práctica era mucho más fácil. Cambiamos el medio cada 2 o 3 días y seguía siendo estable. Así que, Carlos, te agradezco haberme presentado los muscarínicos en su momento. Bueno, si me dan un minuto, le voy a contar una anécdota de Silvio, que tiene que ver con el ingreso de la computación a la cátedra de farmacología. En ese momento estaba a cargo de la cátedra la doctora María Amelia Enero, MAE para todos nosotros. Y Silvio era un obsesivo, todos los días le hablaba de la computación y pedía la posibilidad de tener una computadora. Bueno, ese día llegó, me acuerdo que estábamos en el laboratorio grande, que ya no existe hace años, Silvio, la doctora Enero y yo, y la doctora le dijo, bueno, vamos a comprar una computadora. ¿Saben qué computadora compramos?
la gloriosa Commodore 64. Y así ingresó la computación a la cátedra de farmacología. Silvio, un abrazo gigantesco para vos y toda tu familia. Y al gordo, al tercer Gutkin, que hace mucho que tampoco lo veo. Eduardito. Gracias, Silvio, y bienvenido a la academia. Gracias, Carlos. Un abrazo. Cualquier cosa también, si me se pueden poner en contacto, tienen mi email, pueden buscarme en cualquier momento. Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente, Silvio. Gracias a todos por participar de este acto de incorporación. Y bueno, te veremos nuevamente en agosto seguro. Y en cuanto puedas venir para acá, ampliaremos alguna reunión presencial. Dios quiera que podamos volver. Acá Perla Abrams pidió hacer un comentario. Acá en el chat. Perdón. Está en el chat. Bueno, hoy, si quiere lo digo. Hoy buscando el link para el YouTube, para más tarde, para otras personas, encontré tu página, Silvio, y yo creo entender, como no sé nada de todo esto, soy foránea, entendí, quizás mal, que la marihuana ayuda a crecer el cáncer en la garganta, a incrementarlo. Ese es su trabajo colaboramos con otro grupo haciendo eso. O sea, no es la marihuana, o sea, no es la droga en sí, sino el efecto de usar una mezcla del tabaco y parte de la droga. O sea, precisamente cómo funciona, no sabemos si es directamente en las células precancerosas o funciona a través del sistema inmune. Eso es lo que estamos trabajando ahora con nuestro colaborador. No fue el trabajo nuestro, o sea, es una persona, Joe Califano, que es un cirujano, su laboratorio está exactamente al lado nuestro. Yo no fumé, pero no tuve nada que ver. Nosotros usamos los animalitos y probablemente el mensaje es que hay que tener cuidado con lo que uno hace. Con lo que uno fuma, ¿no? Con lo que uno fuma. Cuanto menos, mejor. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, si no hay ningún comentario adicional, damos por concluida la sesión y quedamos en contacto nuevamente todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, Mario. Ah.